Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de taller de edición de imágenes y fotografías. El día de hoy en particular vamos a ver dos herramientas muy interesantes, la herramienta de relleno y la herramienta de clonado. ¿Ok? Aquí tenemos cargada esta imagen que se llama original, un atardecer en la sabana, me parece algo así. Tiene el nombre El Archivo. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué creen lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita lo que vamos a hacer en esta imagen en particular va a ser borrar uno de estos elefantes. ¿Ok? Para esto, pues primero tenemos que seleccionarlo. Y hay diferentes formas de seleccionarlo. ¿Ok? Ahorita aquí voy a ocupar una herramienta relativamente nueva para seleccionar este elefante que tengo aquí. Para seleccionarlo voy a irme a mis herramientas de selección rectangular, tecla M de tu teclado, ¿ok? Y pueden ver que aquí, dame un segundito, voy a cambiar cómo comparto mi ventana, voy a compartir mi pantalla para que nos dé el cursor de esa manera más nítida. Ok, aquí está. Ok, aquí está, se ve mejor. Ahora sí, mi pantalla. Bueno, ok. Vamos a ir a ocupar la tecla M de nuestro teclado, ¿ok? Y vamos a buscar, aquí donde tenemos la herramienta, que es esta de aquí, ¿ok? Vamos a buscar la que dice selección de lazo poligonal. Selección de lazo poligonal, ¿ok? Hay diferentes formas de seleccionarla, ¿ok? También podemos, bueno, esta herramienta en particular, como su nombre lo dice, es un lazo, es como si vayamos, como si fuéramos colocando una liga, por así decirlo. Le damos clic aquí, clic, y vamos seleccionando un poquito alejado de nuestro elefante. Aquí vamos dando un clic tras otro, y cuando nos acercamos al final, podemos sobreponer la selección y nos selecciona nuestro elefante. ¿Ok? Vamos a dar un momentito para que vayan seleccionando el elefante. También hay otra forma de hacerlo. ¿Ok? Hay una forma más para hacerlo. La siguiente forma para hacerlo, ¿ok? Si quisiéramos seleccionarlo como de una manera muy precisa, ¿ok? Vamos a ocupar nuestras herramientas de selección similar, ¿ok? Nuestras herramientas de selección similar. Para esto, lo que vamos a hacer, vamos a buscar unas herramientas, ¿ok? Vamos a seleccionar un pedacito de una sombra. Yo ocupé la herramienta M, herramienta de selección rectangular. Una vez que yo selecciono un pedacito del color, yo puedo irme a el quinto menú de izquierda a derecha en la esquina superior del lado izquierdo, menú seleccionar, y aquí tenemos uno que se llama similar. ¿Ok? Seleccionar y similar. Pero aquí el detalle es que yo ya seleccioné más de lo que yo quería cambiar, ¿verdad? Entonces tendría que deseleccionar elementos. Si yo quisiera deseleccionar elementos con la misma herramienta que tengo ahorita, que es la de selección rectangular, lo que tendré que hacer es irme a la parte de arriba. En la parte de arriba tengo 4 conjuntos de círculos. En este caso voy a quitarle pedazos. Para eso me iría al tercer conjunto, este de aquí. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar qué es lo que yo quiero eliminar o deseleccionar de mi elefante. ¿Ok? Ya sea que ocupes la primera o ocupes la segunda herramienta, nos va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Ya que tengo esto de esta manera, lo siguiente que voy a hacer es irme a el menú de editar. En el menú de editar vamos a encontrar este que se llama rellenar.
Esa herramienta en particular lo que nos va a hacer es analizar qué es lo que tenemos nosotros seleccionado. Y una vez que analiza eso que nosotros tenemos seleccionado en nuestra pantalla, un segundito, voy a pegar aquí la imagen en el grupo. Una vez que nos selecciona, ¿ok? Una vez que le damos ahí en rellenar, menú editar, rellenar, lo que va a hacer, nos va a abrir otro menú. Este otro menú nos pide que le demos una configuración en particular. Aquí en rellenar nos va a decir con qué lo quieres rellenar, ¿ok? Y tenemos las siguientes. Primer plano. Primer plano es el color que yo tengo aquí, en esta parte de acá, ¿ok? En esta parte inferior del costado izquierdo. El color de fondo es este color que está aquí, en este caso es un color blanco. Color personalizado tú lo podrías seleccionar. Y al igual que cuando estábamos ocupando la herramienta de selección, la herramienta de perfeccionar borde, perdón, nosotros trabajamos con el color blanco, el color gris y el color negro también los vamos a tener aquí. ¿Ok? Debajo de esos tenemos este que es el que vamos a ocupar, según contenido. ¿Qué es lo que va a hacer aquí esta herramienta que dice según contenido? Lo que va a hacer es que va a analizar lo que nosotros tenemos seleccionado, ¿ok? Analizar lo que tenemos seleccionado, analizar un poquito alrededor, ¿ok? A las afueras de lo que seleccionamos nosotros, ¿ok? Y va a tratar de borrarlo, ¿ok? De rellenarlo según lo que tiene alrededor para borrar, ¿ok? Modo de fusión normal, opacidad al 100%. Y le tendríamos que dar en el botón OK. Le damos ahí donde dice OK. Una vez que nosotros le damos ahí en el OK, va a tardar un momentito, así es que denle un momentito al programa. No le den muchos clics porque si no se traba, ¿ok? Aquí lo que está haciendo el programa es, pueden ver que ahí ya le di demasiados, ¿ok? Aquí lo que hizo el programa es más o menos tratar de rellenar de una manera inteligente todo lo que yo tenía aquí, ¿ok? Aquí en este caso en particular, porque yo lo tengo muy perfectamente seleccionado, no me lo hace al 100. En el caso de que lo hubieras hecho así, tal vez aquí la recomendación, digo, aquí lo hago yo a propósito para que sea muy marcado lo que yo tenga que tapar, ¿ok? Pero si tú quisieras que no fuera así, nos vamos a el menú de seleccionar y aquí tenemos unos modificadores, ¿ok? Menú seleccionar y modificador. Y aquí tenemos este que se llama expandir. Nosotros podemos elegir qué tanto lo queremos expandir. Yo le voy a dar ahí 5 píxeles. Lo que va a hacer es expandir la selección. Casi no se nota, por así decirlo. Déjame hacer un poquito de zoom aquí. Pero, por ejemplo, ahí puedes ver que ya se excedió un poquito hacia afuera mi selección, ¿verdad? Yo también puedo volverla a aplicar aquí, la herramienta de rellenar. Vamos a ver si nos rellena mejor ese elemento. Obviamente tarda un poquito en analizar la imagen, ¿ok? Pueden ver que ahí prácticamente nosotros ya no tendremos que hacer nada, ¿no? Ya prácticamente no tendremos que hacer nada con la selección. Hay algunos problemillas aquí en la parte de abajo a la hora de hacer el rellenado. Puedes ver que hay algunos puntos que se ven como muy cortes, muy cortados, por ejemplo aquí, ¿ok? Yo en lo particular, yo en lo particular, no voy a regresar un paso, lo voy a dejar aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero enseñarles a usar la herramienta de clonado, ¿ok? Si en tu caso ya lo rellenó, pues no hay mayor problema. Tal vez el único detalle que habría que tener en cuenta sería la parte del piso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a yo borrar, por así decirlo, esta semisilueta que quedó aquí de mi elefante? ¿Ok? En el dado caso de que
a ti te haya quedado bien a la primera, pues qué mejor. En mi caso, pues yo me obligo a hacerlo de esta manera para mostrarte cuáles son los pasos adecuados, ¿ok? Una vez que ya aplicamos la herramienta de relleno, lo siguiente que tenemos que hacer es ocupar la herramienta de clonado, ¿ok? Vamos a dar un momentito a ver si a que ustedes ocupen la herramienta de relleno. Yo me fui un poquito rápido tal vez, me disculpo por ello, ¿ok? Antes de empezar a ocupar esa herramienta de clonado. Dar un par de minutitos para que seleccionen el relleno y le pidan al programa que rellene de manera inteligente todos esos elementos que tenemos ahí pendientes. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es ocupar la herramienta de clonado, la herramienta de clonado. Nuestra herramienta de clonado, ok, la activamos con la tecla S de tu teclado, tecla S de el teclado, ok. La herramienta de clonado funciona muy parecida a la herramienta de pincel. La herramienta de clonado nos permite seleccionar cierta parte de la imagen y posteriormente aplicarla en otra parte de la imagen. ¿Ok? Pero para esto sí va a ser importante que nosotros activemos una característica especial del pincel, debido a que nuestro pincel a veces es muy marcado. Entonces es recomendable nosotros suavizar el contorno del pincel. Primero vamos a presionar la tecla S del teclado y va a cambiar nuestro cursor. Pueden ver que ahí se ve como un pequeño circulito, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es darle clic derecho de tu teclado y nos abre el menú de el tamaño del pincel. También lo puedes encontrar en la parte superior del lado izquierdo. Aquí tenemos un pequeño circulito, ¿ok? Que nos dice el tamaño del pincel. Y es el mismo menú si damos clic ahí, ¿ok? En este caso, yo en particular voy a aumentar el tamaño de mi pincel. ¿Ok? Este tal vez es un poquito adecuado. Ok. Y le vamos a quitar la dureza. Ahorita van a ver por qué. Porque si yo ocupo la herramienta de pincel, ¿ok? De pincel de clonado, con la dureza normal, me va a hacer como un corte muy marcado. Una vez que ya seleccionamos el tamaño del pincel, vamos a mantener presionada la tecla Alt que se encuentra debajo de la tecla X en la parte inferior del lado izquierdo de tu teclado. Mantenemos presionada Alt y cuando la mantenemos presionada, pueden ver, se transforma en un símbolo de más, por así decirlo. Nos va a indicar o nos va a preguntar, ¿en dónde quieres copiar? Yo en lo particular voy a copiar de esta parte aquí, ahorita nada más para hacer el ejemplo. ¿Ok? Y le doy clic, mantengo presionada Alt, doy clic y suelto. Ahora, cuando yo mueva mi pincel, pueden ver que ahí aparece ese pedacito que yo estoy copiando. Y eso que les decía es ese borde, esa dureza del pincel, lo que nos hace es que pues es muy marcado el borde.
En cambio, si le quitamos dureza, recuerden, clic derecho, ¿ok? Podemos quitarle la dureza a ese pincel. Sigue siendo el pincel técnicamente del mismo tamaño, solamente que los bordes ahora son muy suaves, ¿ok? Y esto nos ayuda mucho porque a la hora de nosotros estar trabajando va a ser más natural el rellenado o el clonado de ciertos elementos, evitando así que las personas vean qué fue lo que nosotros cambiamos. Ok, en este caso yo en lo particular voy a seleccionar parte de aquí de la imagen, ok, esta parte de aquí, voy a mantener presionada la tecla Alt, le doy clic y suelto. Yo voy a ampliar un poquito más mi pincel, pero un poquillo nada más. ¿Okay? Y entonces yo voy a empezar a pintar. Lo que va a hacer la herramienta, pueden ver que me va a estar ahí rellenando ciertos elementos, me va a estar clonando y tapando lo que yo le pida a la herramienta. Ok, por ejemplo, le doy clic ahí y yo voy a empezar a clonar esta parte de acá. Aquí el reto, por así decirlo, es lograr que no se note tanto ese cambio, que sea un poquito más natural. ¿Ok? Por ejemplo, ahí ya corté esta parte de aquí. También puedo ayudarme de elementos que tengo aquí arriba. Mantengo presionada la tecla Alt, ¿ok? Y puedo ir copiando ahí elementos. También puedo copiar, ¿dónde más? Bueno, mira, aquí tengo otras nubes que me agradan. ¿Ok? Voy a empezar yo a clonar de aquí. Y así puedo ir tapando esa textura. ¿Ok? También el detalle, pues, es hacerlo un poquito, ¿cómo decirlo? Ah, ir jugando con las texturas para ayudarnos a que sea menos visible o menos evidente que nosotros estamos ahí clonando parte de la imagen. ¿Ok? Aquí por último, pues sería clonar esta parte del piso que yo tengo ahí pendiente, ¿no? Ahí se me pasó, por así decirlo, un poquito esa parte del piso. Cerrar esta ventana aquí que me está gastando muchos recursos. Ahí está. Ok, clonar esa parte del piso. ¿Yo qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es clonar en los alrededores, por ejemplo, acá. ¿Ok? Yo puedo colocar ahí mi pincel. Tal vez aquí lo hago un poquito más pequeño mi pincel. Voy a colocar mi pincel donde quiero empezar a copiar o a donde yo quiero tapar, por así decirlo, la imagen. En este caso, por aquí me parece que es un poquito natural y empiezo a copiar. ¿Ok? Por ejemplo, aquí sería lo interesante, ¿no? Estar copiando esta textura, en especial por el hecho de que, pues, tiene que ir como bajando un poquito más. Y aquí tengo un desnivel, por así decirlo. Y aquí tengo un poquito de eh, relleno o de sombras, por así decirlo.
La otra cosa que yo puedo hacer es empezar a copiar de otras partes de la imagen. En este caso, por ejemplo, voy a copiar aquí. Yo puedo ir ahí jugando un poquito con la herramienta, poco a poco ir subiendo el nivel. Y ahí tal vez hay un poquito de textura que me gustaría aquí darle hay un pequeño punto. Está un poquito lenta mi computadora el día de hoy. ¿Ok? Y ahí yo ya taparía la existencia de mi elefante. ¿Ok? Aquí viene algo bien interesante. Eh, vamos a agregarle algo aquí. Vamos a agregarle otro árbol. El árbol, yo en lo particular lo voy a desplazar. O también podemos desplazar este mismo árbol que tenemos acá. Lo primero que tendríamos que hacer es clonar ese árbol. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a clonar? Para clonar ese árbol que tenemos ahí y tal vez desplazarlo al medio de la imagen, ¿ok? Lo primero que tendríamos que hacer nosotros es seleccionar y seleccionar todo lo que se le parezca al color del árbol. En este caso en particular es muy contrastante y eso nos ayuda mucho. Entonces vamos a ocupar la herramienta de selección, en este caso selección rectangular, tecla M de tu teclado y vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho hace algunos minutitos. Vamos a seleccionar un poquito, ¿ok? Un poquito de el color de fondo, por así decirlo. En este caso, esta silueta, esta sombra que tenemos aquí. Y vamos a ir a nuestro menú de seleccionar. Menú de seleccionar. Y le vamos a dar aquí donde dice similar. Menú de seleccionar similar. Una vez que lo hacemos nosotros, lo que va a hacer la herramienta nos va a seleccionar todo lo que se le parece. ¿Sí? Todo lo que se le parece. ¿Ok? Aquí yo tendría que deseleccionar lo que no quiero que contenga mi imagen. Para deseleccionar, por así decirlo, elementos, voy a irme a la esquina superior del lado izquierdo, al tercer conjunto de círculos, al que tengo aquí que se llama diferencia. ¿Ok? Al activarlo, yo todo lo que seleccione me lo va a deseleccionar de la selección actual. ¿Ok? Y voy a seleccionar aquí a esta parte del arbolito, solamente el árbol. ¿Ok? Vamos a dar un momentito para que vayan seleccionando ese árbol. Una vez que ya seleccionamos nuestro árbol, ¿ok? Aquí viene lo interesante, porque vamos a ocupar una herramienta que ya hemos ocupado con anterioridad, nuestra herramienta de perfeccionar borde. Esta herramienta la encontramos en la parte superior de nuestra ventana. Perfeccionar borde. Le vamos a dar clic ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí con esta herramienta de perfeccionar borde? Lo que vamos a hacer nosotros, ya que nos encontramos aquí, pueden ver que en este caso en particular, pues está perfectamente ahí seleccionado nuestro elemento. ¿Ok? Lo siguiente que tenemos que hacer nosotros es irnos a aquí en la parte superior, en el costado.
derecho, ¿ok? No vamos a modificar mayormente otro elemento, ¿ok? Lo que vamos a hacer aquí, lo vamos a mandar como una nueva capa. Aquí sí lo vamos a mandar directamente como una nueva capa, ¿ok? Porque primero tenemos que tenerlo como un elemento separado y le damos clic como una nueva capa. Aparentemente lo que va a pasar es que como que nos va a borrar lo anterior, pero no es así. Lo único que hizo la herramienta fue apagar la capa anterior para que sea evidente que tenemos una nueva capa. ¿Ok? Entonces vamos a apagar la capa de hasta arriba, vamos a apagar la capa, a prender la capa del fondo, seleccionamos la capa del fondo, esta que dice background, ¿ok? Y nuevamente vamos a seleccionar nuestro árbol. Pero aquí le vamos a pedir a la herramienta que rellene el árbol. Para que lo rellene adecuadamente, lo que vamos a hacer nosotros, nos vamos a la parte superior de el lado izquierdo, vamos a buscar nuestra herramienta de selección de lazo poligonal. Y aquí, la verdad, sí voy a seleccionarlo como debería hacerlo. Obviamente, si estuviera buscando facilitarme el trabajo, tendría que irlo seleccionando así, ¿verdad? Voy a seleccionarlo un poquito sobrado, el árbol, le doy Enter, ahí está mi selección. Lo siguiente que tengo que hacer, ya que lo tengo seleccionado sobrado, tengo que irme a mi menú de editar, rellenar, que ya lo tengo preconfigurado, rellenar según el contenido y le damos en OK. Recuerden, tarda un par de segundos en seleccionar o en rellenar según el contenido nuestra imagen. Hay que darle esperar, esto sí es importante, hay que darle esperar. Pueden ver que ahí hay un pequeño errorcillo. Esto es debido porque me salí un poquito de la selección que tengo o que yo tenía ahí. Entonces, ¿cómo lo voy a arreglar? Qué interesante. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Para arreglarlo, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a irnos. Bueno, podemos nuevamente seleccionar algunos elementos o seleccionar la herramienta de selección rectangular. Nuevamente le podemos pedir rellenar. Editar, rellenar según el contenido. Aquí a veces hay ciertos errores felices, como diría Bob Ross. Si es que no se preocupe, es parte de. No siempre las imágenes nos van a ayudar al máximo. Este, cuando tratamos de editarlas, en algunas ocasiones sí se van a poner un poquito complicadas. En este caso parece que le estoy pidiendo mucho trabajo, por así decirlo. Ah, ya sé, cada cosa bien interesante aquí. ¿Así? O también algo que podría hacer aquí, se me ocurre, en mi caso en particular, tal vez en tu caso sí te dejó hacerlo. Igual, nuevamente seleccionar un pedacito, lo voy a seleccionar similar. ¿Sí? Luego lo siguiente que voy a hacer, ya que seleccioné esto, voy a expandir mi selección hacia los lados.
Para esto me voy a nuevamente mi menú seleccionar. Y aquí tengo en mis modificadores expandir. Lo voy a expandir 5 píxeles. Ahí está, lo expandió. Y ahora voy a deseleccionar elementos. Para esto tengo que tener activada la tecla M de mi teclado, herramienta de selección rectangular. Y voy a ir por el tercer conjunto de la esquina superior del lado izquierdo. Y voy a seleccionar qué quiero quitar de mi selección, aunque suene un poquito raro. ¿Okay? Y ahora sí, puedo irme nuevamente a editar, rellenar y esperando que en esta ocasión, pues sí nos ayude la herramienta. Si no, lo que podemos hacer es ocupar la herramienta de clonado. No hay mayor problema. Tal vez es un poquito más tardado, eso sí, pero pues podemos ocupar la herramienta de rellenado. Usarle en esperar. Ok. En este caso ya no me voy a preocupar. Control D. Actuar mi herramienta de clonado. Herramienta de clonado, tecla S de tu teclado. Con Alt voy a seleccionar en dónde quiero empezar. Y luego voy a cambiar yo en lo particular el tamaño. Si quiero ponerle un poquito. Que en mi caso particular, pues tengo muchos elementos que ir tapando, por así decirlo. A veces hay que ser un poquito pacientes con la herramienta porque, pues, tarda también. Igual en la parte inferior, pues podemos nosotros igual buscar clonar ahí el pedacito del suelo para tapar ahí este pedazo de tronco que se asoma en la parte de abajo. Yo que de botón, por ejemplo aquí, ahí está. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos la otra capa, ¿verdad? Podemos prenderla. Me puede decir, oiga, profe, pero ¿para qué todo este trabajo si vamos a volver a prender la capa? Sí, la vamos a volver a prender, pero vamos a darle clic ahí a esa capa. Con la herramienta B de valiente en esa capa, la vamos a mover de posición. Vamos a cambiar el árbol de posición y lo vamos a girar. ¿Ok? Entonces podemos girar relativamente fácil un objeto aquí. Lo que tenemos nosotros que hacer es irnos a el menú de editar. ¿Ok? Y aquí en editar tenemos esta que se llama transformar. Editar, transformar. Y lo que vamos a hacer nosotros va a ser voltearlo horizontalmente. Editar, transformar y voltear horizontalmente. Esto es como si lo pusiéramos en un espejo. Ahorita van a ver lo que va a hacer la herramienta. Lo que va a hacer, pueden ver que ahí ya me lo giró. Lo puso del otro lado. Y lo voy a mover para acá. Giró mi imagen 180 grados. Es como si la pasáramos a través de una herramienta que es como si fuera un espejo.
¿Ok? Vamos a dar un momentito para que vayan girando horizontalmente ese árbol. Vamos a dar un momentito para que vayan borrando, por así decirlo, las evidencias que tenemos ahí del árbol, en la parte del costado izquierdo, y también para ir volteando ese árbol. Una vez que ya borramos Disculpe, ¿cuál era la, perdón, cuál era la tecla para seleccionarlo? la tecla para seleccionar, tecla M de tu teclado, en la herramienta de selección rectangular. Seleccionamos un N. pedacito del árbol eh, y nos vamos a el menú seleccionar, quinto menú, en la esquina superior del lado eh, izquierdo, y luego le damos en similar. Si quieres tú seleccionar cosas que se le parezcan, ¿ok? De una selección. No sé si a eso te refieres. Bueno, me refería a con los puntos y que le pueda, para que le pueda corregir la orientación. O sea, Ah, como lo ok. tiene marcado ahorita. Así, esa es la Para que se función. vean esos 9 puntos. Ajá, exacto. Ah, ok. Para activar los puntos, aquí en la parte superior de nuestra ventana tenemos algo que dice controles de transformación. Pero aquí es importante que activemos antes la herramienta de mover. Tecla B de Valiente, B de Veracruz. Ok, la activamos. No vas a ver un cambio, solamente vas a verlo o notarlo aquí en la esquina superior del lado izquierdo.
y activamos los controles de transformación. Ella nos permite mover la imagen. Incluso podríamos cambiarle el tamaño si quisiéramos, pero tal vez un poquito más pequeño. También se vale. Ok, muchas gracias, profesor. De nada, vamos a dar un momentito más para que ubiquen en algún lugar que ustedes deseen ese árbol. ¿Ok? Ya que lo ubicamos en algún lugar que nosotros deseemos, lo siguiente que vamos a hacer nosotros es agregarle algunas siluetas. Para esto tenemos que abrir una nueva pestaña. ¿Ok? Tenemos que abrir una nueva pestaña. En esta nueva pestaña vamos a ir a nuestro buscador de imágenes. Vamos a buscar siluetas. Por ejemplo, les había compartido también una silueta de una jirafa. Silueta de jirafa. Una giraffe. Una jirafa. Por ejemplo, esta de aquí. Esta me agrada. Importante aquí, vamos a ir obviamente a la herramienta de imágenes. Imágenes. ¿Ok? Vamos a activar nuestras herramientas de búsqueda. Y vamos a buscar aquí por color, blanco y negro. Eso va a ser importante, porque hay una forma en la cual nosotros no tenemos que estar borrando el fondo. Pero esto, desafortunada o afortunadamente, es aplicable solamente para para imágenes en blanco y negro. ¿Ok? Voy a buscar una imagen que me agrade, por aquí he visto alguna. Esta de aquí en particular me agrada. Ah, un truquito que podemos hacer también. Le doy clic, derecho, abrir imagen en pestaña nueva. Y yo puedo capturar parte de la pantalla. Para hacer captura de pantalla, podemos hacerlo con la tecla Windows, que se encuentra debajo de la tecla Z de tu teclado, tecla Shift, que se encuentra arriba de la tecla Control en la esquina inferior del lado izquierdo, y la tecla S. Windows, Shift y S. ¿Okay? Y podemos hacer captura de un pedacito de imagen aquí, le dice captura a la jirafa. ¿Okay? Y Control V, y técnicamente me debería de dejar pegar mi jirafa. Y sí me dejó. Esto, digo, es un pequeño como truco, por así decirlo,
Pero aquí el detalle en particular es que va a tomar la definición de la pantalla. Si tú haces zoom, va a tener una mejor definición de la captura, ¿sí? Porque es como una captura de pantalla. Voy a capturar un poquito más de imagen. Puedes ver que ahí ya me lo carga un poquito más grande mi imagen. En este caso en particular lo voy a reducir un poquito, pero un poquito nada más. ¿Y cómo hacemos que una imagen se borre el fondo, en este caso que es imagen de fondo blanco? Es relativamente sencillo. Para esto vamos a ocupar aquí en el costado del lado derecho, más o menos a la mitad de la pantalla, tenemos aquí algo que dice capas. Y debajo de capas tenemos este que dice normal. Estos son nuestros modos de fusión. ¿Ok? Ahora, tenemos dos modos de fusión muy peculiares, el de obscurecer y el de multiplicar. El de obscurecer va a tomar todo lo que es de color blanco y lo va a transparentar. Y el de color, y el de modo de fusión aclarar, lo que va a hacer es lo contrario, va a tomar todo lo que sea oscuro y lo va a transparentar. Por ejemplo, voy a aplicar aquí primero el de aclarar y van a ver que se hizo transparente, por así decirlo, mi jirafa. ¿Ya vieron? Okay, la silueta. Pero yo quiero lo contrario. Yo quiero que me elimine el fondo que es blanco. Entonces, en vez de ocupar el modo de fusión de aclarar, voy a ocupar el modo de fusión llamado obscurecer. ¿Okay? Ahí tengo mi jirafa. Aquí un detalle bien peculiar, pues es que no es negra, negra como tal la sombra. ¿Qué puedo hacer aquí, por ejemplo? Puedo irme a imagen, menú de imagen, ajustes, y aquí tenemos blanco y negro. Y podemos, por ejemplo, subir los valores para tratar de hacer más blanca y negra aquí nuestra jirafa, o también disminuirlos, a ver cuál nos ayuda más. ¿Okay? Hay varias formas. En este caso tal vez no nos muestra un resultado adecuado. Otra que podríamos hacer es ocupar la herramienta de selección. Tecla M de mi teclado, selecciono ahí esa parte de mi jirafa. Voy a seleccionar similar, lo que se le parece. Y técnicamente, aquí es algo importante. Ya me salté un paso. La herramienta de selección similar es importante apagar las demás capas cuando no las ocupas. ¿Por qué? Porque si pudieron observar, lo que hizo es seleccionarme todo de la imagen. En este caso, ya apagué todo lo demás. Selecciono ahí una parte de mi jirafa. Me voy nuevamente a seleccionar. ¿Ok? Le doy similar y ahora sí me va a seleccionar solamente a mi jirafa, porque es la única imagen que tiene en pantalla. Y yo puedo ocupar la herramienta de pincel, tecla B, B de bueno. Voy a aumentar el tamaño de mi pincel, en este caso en particular, para hacerlo de un solo tajo, ¿ok? Y ya puedo prender los demás elementos. Control D para deseleccionar, y ahí tengo mi jirafa, que ya es una sombra que concuerda con el color que yo tengo aquí en mi atardecer. La voy a cambiar de posición. Por ejemplo, si yo quisiera que mi jirafa se alimentara de este árbol que tengo aquí, tendría que girar mi jirafa, ¿verdad? Y, como recuerdan, pues es relativamente sencillo girar. Les voy a ampliar un poquito aquí este árbol. ¿Okay? Voy a girar mi jirafa. Tengo que seleccionar la capa de mi jirafa y posteriormente me voy a archivo. Okay, archivo. No, perdón, editar, una disculpa. Editar, segundo menú, de izquierda a derecha, transformar y voltear horizontalmente. Ya parecería que mi jirafa pues está alimentando un poquillo ahí de mi árbol que tengo acá. Ahora te voy a pedir que agregues otro animal, ¿ok? De la sabana. Vamos a buscar qué animales de la sabana.
Elefante, hipopótamo, pingüín, rinoceronte, un león, los elefantes, un avestruz. Es un pastizal. Buscar qué animales. Tecnología, tan, 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 tan. ¿Cómo funciona la vegetación, ecología, ciencias? Mm, Zona africana oriental. Ok. Fauna. Mm, el Oryx. Se llama Oryx, estoy buscando el otro día. Este animal en particular, el Oryx. Antílope. ¿Ok? Y yo en lo particular voy a buscar imágenes, voy a activar mis herramientas de búsqueda, imágenes en blanco y negro. Recuerden, clic derecho, abrir imagen en una pestaña nueva. Ya que tenemos en una pestaña nueva, lo podemos copiar, no es necesario a veces descargarlo. Vamos a copiar la imagen, también se vale. Colocamos el otro animal, en este caso un Oryx. Voy a cambiarle el tamaño, voy a reducirlo. Y nuevamente voy a irme a mis modos de fusión. Ok, recuerden aquí en la mitad del costado derecho vamos a encontrar aquí las capas y debajo nos va a decir el modo de fusión. Vamos a cambiar en este caso en particular el modo de fusión por oscurecer. Todo lo que es blanco lo va a transparentar. No tenemos que borrarle. ¿Ok? También aquí les voy a pedir que pongamos algunas aves volando. Una parvada de aves. Nuevamente voy a ocupar mis herramientas de búsqueda. Voy a buscar imágenes en blanco y negro. Voy a buscar un conjunto de aves que parezca que están volando en parvada, como por ejemplo aquí. Esta imagen queda perfecta. A ver, vamos a ver y pestaña nueva, a ver si es en PNG, si es en PNG. Clic derecho, copiar imagen, ¿ok? Y voy a pegar aquí mi imagen. Técnicamente, como es una imagen en PNG, la que ahorita encontré, aunque yo no la busqué en transparencia, pues ya no tengo que cortarle absolutamente nada. Y automáticamente, ahí me coloca, bueno, ya me transparenta esas aves. Ok, vamos a dar un momentito para que vayan terminando de agregar un animal más, ¿ok? Y vayan agregando algunas aves volando ahí al fondo de nuestra composición. Vamos a dar un momentito más.
¿ok? Ya que tenemos esta imagen en composición, la composición que nosotros deseamos, lo siguiente que tenemos que hacer es guardarla. Recuerden, para guardar una imagen, si quieren seguirla editando, pues hay que guardarla de otra manera. ¿Ok? Para exportarla, para poderla entregar, nos vamos a archivo, archivo, exportar como y le damos JPG. Archivo exportar como JPG. Y en la calidad máxima. Si tú quieres seguirla o guardarla para seguirla editando, aquí en archivo y guardar como PSD, como Photoshop Document, ¿ok? Para seguirla editando más adelante. ¿Ok? Una vez que ya terminamos esta imagen, ¿ok? Y que ya la descargamos, lo siguiente que vamos a hacer nosotros es abrir la siguiente imagen, ¿ok? Esta imagen que se Vandalize, que empieza con 1907. Listo. Vamos a ir abriendo esta imagen, ¿ok? Vamos a dar unos minutitos para que vayan entrenando la imagen anterior y vayan abriendo esta de aquí. Vamos a dar un minutito más para que vayan abriendo esta imagen.
Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta imagen en particular? En esta imagen, que es la imagen de el famoso bean, el frijol, por así decirlo, se llama, o así le dicen en Estados Unidos, ¿ok? Lo que vamos a hacer es quitarle estos grafitis, ha sido vandalizada desafortunadamente y tiene varios grafitis, varios rayones. Entonces vamos a quitar dichos rayones de esa imagen. Tenemos uno aquí y uno aquí en la parte inferior del lado derecho. Para esto, para quitarle esos rayones, lo que vamos a hacer nosotros es irnos por la herramienta de clonado, tecla S de tu teclado, tecla S de tu teclado. Y aquí es importante y nos trae una herramienta bien peculiar, que es que nos va a empezar a copiar, déjame un segundito, voy a cerrar esto de aquí, nos va a empezar a copiar del otro proyecto que teníamos, entonces hay que también actualizarlo. Tenemos que indicarle dónde vamos a copiar y también reducir el tamaño del pincel, al menos en mi caso en particular, reducir el tamaño de mi pincel. ¿Sí? Le voy a indicar que voy a empezar a copiar desde aquí, que ya le indiqué dónde voy a empezar a copiar. Y una vez que ya le indiqué dónde voy a empezar a copiar, pues voy a tapar este graffiti que tengo, o bueno, que le hicieron aquí a esta gran escultura. Entonces se me pasó un poquito, pero no pasa nada. Yo puedo ir copiando de otros elementos de otras partes. ¿Sí? Y también hay que quitarle el rayón de aquí, que tenemos aquí en esta parte. Está un poquito dentro de mi computadora el día de hoy. Esta parte de aquí. Voy a empezar a clonar yo de algunas partes más. Quitándole ese rayón en particular. Y lo que estoy haciendo aquí es borrar también el reflejo de esa persona que tenemos ahí en la parte de abajo. En la parte central, por así decirlo, de la imagen que tenemos aquí. Recuerden, usamos la herramienta de clonado, tecla S de tu teclado. Herramienta de clonado, tecla S de tu teclado. Por ejemplo, yo tengo también aquí como una raya, no sé si sea del lente o del sol que le está dando al lente en particular. No me la voy a borrar, yo en lo particular. ¿Ok?
Vamos a dar unos minutitos para que vayan ahí borrando esos rayones y graffiti que tenemos aquí en la parte inferior del lado derecho de nuestra imagen. Dar unos minutitos. Vamos a dar un momentito más para que vean ahí con la herramienta de clonado. Recuerden, tecla Alt y mantenemos presionada Alt y le damos clic donde queremos nosotros copiar, qué elemento queremos nosotros tomar de ahí, ¿ok? Y posteriormente vamos a ir y vamos a ir cliqueando en donde queramos borrar. Recuerden Alt, mantenemos presionada Alt, le damos clic y ahí nosotros seleccionamos que vamos a borrar. Seleccionamos desde dónde o qué vamos a copiar para borrar y luego con el clic vamos a ir borrando.
Ok, una vez que ya borramos aquí nosotros ese pequeño graffiti que tenía ahí, vamos a borrar a la persona que tenemos aquí, esta de acá. Eso va a ser muy sencillo, ¿ok? Va a ser relativamente sencillo. Para hacerlo, para eliminar esa persona de ahí, vamos a ocupar la herramienta de selección poligonal. Herramienta de selección poligonal, tecla L de tu teclado, técnicamente debería estar activada la misma que hemos usado anteriormente, porque pueden ver que tenemos diferentes selecciones. Selección de lazo, selección de lazo poligonal o selección magnética. La selección de lazo lo que va a hacer es que vamos a dar clic y vamos a recorrer con el mouse. Y lo que hace es automáticamente va a seleccionar todo lo que tenemos o mantenemos cliqueado. ¿Okay? Ya sea herramienta de lazo o herramienta de lazo poligonal, cualquiera de las dos. ¿Ok? Una vez que ya seleccionamos aquí a la persona, vamos a ocupar nuestra herramienta de relleno. Recuerden, vamos a ir al segundo menú de izquierda a derecha, menú editar, y vamos por la herramienta de rellenar. Editar a rellenar según contenido. Aquí en esta imagen va a tardar un poquito menos en lo particular, debe ser un poquito más rápido, debido a que no es tanta la información que vamos a estar ocupando, pero aún así, pues a veces se toma su tiempo el navegador. Algo bien curioso de esta imagen, y es algo que me gusta mucho en esta imagen, este ejercicio en particular, es que cuando borramos a esta persona en particular, prácticamente es imperceptible. Lo único que queda como evidencia, por así decirlo, es esta pequeña sombra de aquí. Vamos a corregirla con la tecla S, S de serpiente, herramienta de clonado, mantengo presionada la tecla Alt, le doy clic donde quiero yo copiar, le doy clic ahí, y voy a tapar acá, en esta parte de aquí. Y ya prácticamente es imperceptible. Si quiero modificarlo un poquito más, le doy clic acá, en esta parte, y le doy un pequeño, una pequeña pasada con mi pincel. Solo un momentito para que vayan borrando a esa persona de ahí. Okay. Incluso aquí, algo que podríamos hacer también sería agregarle algunas de esas aves volando, si quisieras.
que en este caso en particular, pues no hay mucho que editar, tal vez lo complicado de editar era esa persona, y también colocar ahí o tapar esa parte del graffiti. Veamos ahí en pantalla. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Cuéntenos, ¿se les complicó? ¿Se les facilitó? Ya no. Yo tampoco, profe. Ok, bueno, pues si no tienen ninguna duda hasta el momento, pues sería todo por la sesión de hoy. Recuerden guardar sus imágenes en formato JPG para subirlas a nuestro Classroom, ¿ok? Entonces tenemos pendientes la clase de la próxima semana y otra clase más, ¿ok? Lo voy a poner a votación ahí en el grupo. Desafortunadamente, los martes y los jueves no puedo darles clase, que también a mí me gustaría. Entonces estaremos pendientes ahí entre lunes y viernes. Lo voy a poner en votación en el grupo para que decidan qué fechas les acomoda más a ustedes. Y pues nos vemos la próxima semana. Importante, les voy a mandar un formulario. En este formulario necesito que, por favor, rectifiquen los datos que tenemos